En el capítulo 78 del libro de los Salmos. Salmos, capítulo 78. Salmos 78. Vamos a estar meditando en parte del capítulo 78, así que quiero que lo tengan ustedes ahí presente. Salmo 78. Amén. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos, y luego vamos a leer el versículo 8. Dice la palabra del Señor: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las... ¿Ustedes? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Leamos hasta el versículo 8. ¿Leen ustedes el 6? Para que sepan la generación y los hijos que nacerán y los que se levantarán, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean para que generación con tu brazo de generación que no disfrute su corazón y refleje para con Dios su espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos enseña, nos habla, nos redarguye, nos muestra la realidad de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Y hoy te pedimos que sea ella nuevamente hablando a nuestras vidas y corazones, Señor. Que sea ella nuevamente enseñándonos lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. Que sea ella redarguyendo nuestros corazones y que seas tú a través de ella el que disciernas nuestra mente, nuestro espíritu y las intenciones de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a estar meditando en la primera parte del capítulo 78. Y este capítulo fue escrito por Asaf, uno de los músicos que conocía. Por lo que vemos en este pasaje, conocía muy bien la historia de Israel. Todos conocemos cómo Dios les dio instrucciones claras al pueblo de Israel, los escogió, y hemos estado platicando de eso en semanas anteriores, cómo Él los escogió por su pura gracia, por su pura misericordia. Escoge a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, lo instruye. Abraham tiene toda una descendencia después de ver milagros, y esa descendencia está en Egipto. Pero ya pasando por todos los milagros que pasaron, una de las cosas que Dios les dijo es: recuerden y no olviden y repítanselo a sus hijos. Así que aquí Asaf está haciendo un recuento de esa historia y un recuento de la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel, en ese momento que tenía la generación de Asaf. Pero vean qué interesante cómo Asaf aborda el tema, porque nos habla de varias generaciones. Primero dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres. Ok, los padres contaron a los hijos. Los padres las contaron. Esa siguiente generación la escuchó. ¿Qué más hizo? La entendió. Porque hay cosas, es un asunto muy diferente en escuchar y entender. Entonces, los padres tenían la responsabilidad delegada por Dios de pasar la estafeta, de darles no solamente la información, sino que realmente con sus vidas mostrarles cómo se vivía esa fe que Dios les había enseñado. Diferente a todas las naciones, porque ellos eran pueblo escogido. Así que esa generación pasó a la siguiente generación. ¿Y qué dice Asaf? ¿Cuál debería ser el patrón
No las encubriremos a sus hijos, dice. Hablando de los hijos de Dios. En otra versión dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Es decir, que hay un paso generacional. De los padres, la primera generación, a la segunda generación que está activa ahora. Luego, a la tercera generación, no las van a encubrir a sus hijos. Pero todavía había algo más, contando la generación venidera, las alabanzas de Jehová. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Es decir, que nos habla al menos 4 generaciones. De por lo menos 4 generaciones. Y un asunto que era un patrón generacional que Dios buscaba. Era un asunto generacional, esa instrucción. Ahora, hemos visto ya cómo el pueblo de Israel no necesariamente siguió esa instrucción. Aunque la instrucción de Dios fue clara, miren, no se olviden, y yo estoy haciendo esto con ustedes y los milagros y todo. Y Asaf nos va a recordar en este pasaje cuáles fueron las instrucciones de Dios, pero cuál fue la actitud del pueblo. ¿Qué dice? ¿Cuál era el objetivo que ellos tenían que hacer este proceso pedagógico de transportar de una generación a otra? Primero, para que pongan en Dios su confianza, en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Eso era un objetivo principal. Tenían que poner en Dios su confianza. ¿Qué era otra cosa importante? No se olviden de las obras de Dios. Segundo, poner en Dios la confianza. No olvidar sus obras. Y tercero, guardar sus mandamientos. Eran 3 cosas que tenían el objetivo, o 3 cosas que tenían como objetivo las enseñanzas que los padres les iban a dar a sus hijos. Como cuando el maestro enseña el asunto de cómo hacer sumas en la escuela. Tiene un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que les sirva para la vida en general. Usted va a usar el asunto de sumar cuando haga cuentas en su trabajo, cuando le preste dinero a una persona, cuando haga lo que sea. Usted va a utilizar el asunto de la suma. Bueno, el maestro tiene el objetivo de enseñar eso porque tiene un propósito. Así, el objetivo de Dios de que los padres transmitieran ese asunto no era un asunto rutinario, ni era un asunto tampoco de costumbre, que Dios buscaba que se creara una costumbre en el pueblo. No, era mucho más allá que eso. Era que ellos pudieran poner en Dios su confianza, que no se olvidaran de las obras de Dios y que guardaran sus mandamientos. Eso era lo que Dios buscaba. Ahora, ¿será que lo hizo el pueblo de Israel o no lo hizo? Bueno, veamos. Ahí mismo Asaf nos da ejemplos y nos dice, y no sean, o sea que nos pone las 2 perspectivas, ¿verdad? Lo que quisiera es que esto hagan, pero también les voy a poner un mal ejemplo. Ya nuestros padres fueron un mal ejemplo. Ya Asaf está contando varias generaciones después. Y les está diciendo, miren, sus padres ya fueron un mal ejemplo. Se suponía que tenían que hacer todo esto que Dios nos dijo, de compartir esa fe, de no encubrirnos las maravillas de Dios, de contarnos las maravillas de Dios, para que nosotros supiéramos. Se suponía, pero nuestros padres fueron rebeldes. Generación contumaz y rebelde, les dice. ¿Por qué contumaz y rebelde? Porque no dispuso su corazón. O sea que este asunto es un problema del corazón primero. Cuando una generación se rebela contra Dios, una generación como el pueblo de Israel que conocía al Señor, que había visto sus obras, no era un asunto, miren, no era un asunto de falta de conocimiento. ¿Por qué no era un asunto de falta de conocimiento? Porque el mismo Moisés había estado con ellos. Dios le había dado instrucciones claras a Moisés y Moisés le había transmitido de primera mano los mandamientos al pueblo. Así que falta de conocimiento no era. Muy bien, ¿qué otra cosa tenía el pueblo de Israel? Eran contumaces y rebeldes. Dice que no dispusieron su corazón. Ese asunto del corazón es un problema, porque aparte de que no era un asunto de falta de conocimiento, fue un asunto que mostró rebeldía directa
de rebelarse contra Dios. Porque ellos conocían, tenían instrucciones claras, sabían cómo Dios les había mandado que tenían que comportarse y lo que tenían que hacer, pero aparte de que no dispusieron su corazón, no fueron fieles para con Dios en su espíritu. O sea que otra vez, un asunto que tiene que ver con nosotros mismos. ¿Saben de qué otra cosa no tenía que ver? No tenía que ver tampoco con falta de milagros. ¿Por qué? Porque Dios había mostrado. ¿Cuántos milagros no les mostró? A esa generación, cantidad de milagros, ¿verdad? Así que tampoco fue asunto de falta de milagros. Dos cosas con las cuales Dios se reveló a ellos y ellos no podían alegar. En la ley decimos, ¿verdad?, que alguien no puede alegar desconocimiento cuando lo llevan ahí ante el juez y dice, es que yo no sabía. Bueno, algo que realmente el pueblo de Israel, esa generación, no podían alegar era desconocimiento. Desconocimiento no tenían, falta de milagro tampoco. No tenían nada de eso. Pero sí tenían un asunto de un corazón no dispuesto. Tenían un asunto de un espíritu que no era fiel para con Dios. ¿Qué más no tenía esa generación? El versículo 10 dice que no guardaron el pacto de Dios. ¿Y qué más? Y no quisieron andar en su ley. O sea que la ley la tenían allí. Solo que era un asunto que no quisieron. El no querer. Dios les había dado instrucciones, pero ellos no quisieron. Fue un asunto, un problema de corazón. Esa fue la realidad de la generación. Y vean qué interesante. Hicieron todo lo malo. Y como gota que derrama el vaso. Y se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron. Es decir, Dios había hecho cuántos milagros, cuántas cosas. Recordemos nosotros nuestra historia ahí de nuestra historia bíblica, nuestro conocimiento bíblico, ¿verdad? Que desde niños lo aprendimos y todo. ¿Qué cosas Dios había hecho? Por lo menos algunas de las que nos menciona Asaf fue: dividió el mar y los hizo pasar como en tierra seca. ¿Qué otra nación había visto eso? Ninguna. Pero Dios les muestra sus grandes misericordias, a ellos les divide el mar. ¿Qué otra cosa nos recuerda Asaf que Dios hizo con esa generación? Los guió con la nube de día y con la columna de fuego de noche. Imagínense ustedes, sombra automatizada para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Iban y caminaban y la sombra los iba... Y en la noche no andaban en la oscuridad. Tenían una columna de fuego que los iba guiando. ¿Qué otra generación vio eso? Esa generación realmente era una generación privilegiada. Habían visto de primera mano las maravillas de Dios y habían experimentado y ven ese suceso ha de haber sido algo increíble, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos dice Asaf que Dios hizo con ellos? Entre muchas otras cosas que nos va a mencionar. Agua en el desierto. Les dio agua en medio del desierto. ¿Cómo? ¿Qué otra nación ha visto eso? ¿O qué persona ha visto que de repente está en el desierto y Dios le hace brotar agua? El pueblo de Israel lo vio. O sea que milagros tuvieron. Hubo milagros extraordinarios de parte de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, a pesar de todos esos milagros, no fue problema de Dios, ¿verdad? Porque no fue que Dios no estaba demasiado pendiente de ellos, ni que Él no los bendijera lo suficiente, ni que Él no les proveyera lo suficiente. No era nada de eso. Era un problema de corazón de ellos, de que no quisieron. Era un problema en su espíritu. Definitivamente ellos no querían, se olvidaron. Y no solo eso, no solo se olvidaron, sino que llegaron al punto de tentar a Dios. ¿Qué más les dio aparte de agua en el desierto? Les dio pan, ¿verdad? Les dio pan en el desierto. Y no era por mano de muchos panaderos, ¿verdad? De manera extraordinaria y milagrosa Dios les dio pan. ¿Qué más les dio ahí en el desierto? Carne.
Les dio carne en el desierto. Ahora, todo esto, las últimas dos cosas que les mencioné, tenemos que tener claro que fue un asunto de que, dice la palabra, que ellos tentaron a Dios. Pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, dice el Señor. Algo interesante, que el pueblo allí, cuando comenzaron a pedir, quiero que vayamos juntos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y vamos a ver específicamente el tema del maná. ¿Cómo fue que Dios les dio? En lo que ustedes están buscando ahí ese versículo, les voy a leer el 78:21 de Salmos. Dice: por tanto, desde el 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes y inundaron la tierra. Va, nos dio agua. Pero miren la pregunta que ellos hacen: ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne por su pueblo? Fue la pregunta que el pueblo de Israel hizo. Ahorita vamos a ir a Éxodo, ¿oyeron? Ahí tenganlo pendiente. Todavía estoy leyendo un versículo del 78 de Salmos. En el 78:20 dice: ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y vean qué hizo Dios. Lo escuchó Jehová, se indignó, se encendió fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué? Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. No habían creído a Dios, entonces les mandó. Fue un asunto, un furor, ¿va? En el capítulo 16 de Éxodo, vemos cómo Dios les manda maná. Vean el versículo 3 de Éxodo. ¿Qué decía esa generación? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado de este desierto, para matar de hambre a toda una multitud. Ese era el concepto que tenía esa generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensemos, en Egipto estaban de esclavos y todo, pero ellos comenzaron a añorar. No miraban todo como les llovía sobre mojado, como decimos ahí en Egipto, ¿no? Estaban recordando cuando les atacó el hambre. Ay, es que allá sí comíamos bien. ¿Y acaso no estaban acordando de cómo los esclavizaban ahí en Egipto? De cómo los capataces ya después no les quisieron dar ni paja ni nada. Ustedes van a ir a buscar la paja y tienen que cumplir con la tarea ahí. Pero vean qué distorsionado tenía el concepto del pueblo de Israel de añorar eso, ¿verdad? Como de pronto la esposa que el marido le da maltrato y todo, y de repente cuando tiene hambre dice: ay no, pero es que ¿cómo me proveía? Proveía, pero de porrazos le proveía, ¿no? ¿Verdad? Pero comenzamos a añorar el pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo nos pone en una situación donde comienza a faltar el pan. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban en el desierto, no veían no veían que habían ollas ahí con un montón de carne ni nada, y no veían que la bendición viniera de ninguna forma en cómo ellos estaban acostumbrados. Así que comenzaron a murmurar. Y entonces Jehová les dijo: yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción, un día. Ahora, vean qué interesante eso que Dios les dijo. Les dio instrucción y les dijo, dos instrucciones les dio. Recogerán diariamente la porción un día. ¿Para qué? Dios era un Dios que enseñaba, era un maestro. Si tenemos que ver a alguien maestro en la Biblia, Dios es maestro por excelencia. Miren, les dijo, un día van a recoger la porción de ese día. ¿Por qué? Para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Dios quería probar al pueblo de Israel si andaba en su ley o no. Ahora les dio otra instrucción contraria a la que ya les había dado. ¿Cuál fue? Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es interesante porque miren, Dios establece muchas veces, tiene un trato con nosotros muy particular
Y una vez nos puede decir una cosa y después Él puede cambiar totalmente. No porque Dios sea un Dios que le falla la cabeza, ni porque se olvida de lo que dijo, no, sino porque Él prueba nuestros corazones. Tal cual como probar. ¿Por qué digo esto? Porque Dios probaba a las personas. Digamos, cuando dice, y probó Dios a Abraham. Bueno, Dios le había dado un hijo, y un hijo muy esperado por muchos años, muchas décadas de esperar a ese hijo. Y Dios le dice, en ese hijo te voy a levantar generación y todo. Bueno, pero llega un punto donde Dios, dice la Biblia, probó Dios a Abraham. Y le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, al que amas, y entrega. Bueno, Dios estaba probando a Abraham. Le estaba diciendo, pareciera una contradicción a lo que Dios ya le había dado anteriormente, ¿verdad? Pero no era contradicción, era simplemente un probar a Abraham. Y Abraham, check, pasó la prueba. Aprobado para el siguiente nivel, como con los exámenes, ¿verdad? Para pasar a segundo hay que pasar el primer grado, y si no ganas el examen, lo siento mucho, pero hay que ganar ese examen, ¿verdad? Bueno, Abraham lo pasó. Ahora el pueblo de Israel, lamentablemente, no lo pasaron. ¿Por qué? Cuando Dios les envía el maná, los envía primero como un resultado de la ira de Dios, de ver la murmuración de ellos, pero también se los manda, ok, le voy a dar lo que quiere, porque se supone que con eso van a dejar de murmurar. Se supone que con eso van a tener un corazón, esa es la perspectiva del pueblo, que van a tener un mejor corazón delante de Dios y que lo van a seguir, lo van a armar, si les diera eso. Pero Dios sabía que no. Entonces les voy a dar eso, pero voy a probar su corazón. Y Dios muchas veces hace eso con nosotros. El problema no es que si Dios le provee o no le provee. El problema muchas veces tiene que ver con el corazón. Señor, es que no tengo, es que no tengo, es que provéeme, es que dame y todo. Ok. Y Dios dice, lo que esta gente tiene no es problema de dinero. Y lo que tienen no es problema de pan. Lo que tiene es un problema de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué un problema de corazón? Porque ellos no creían que Dios les iba a seguir proveyendo ese pan. Y que Dios les podía dar ese pan. Entonces, de repente una persona que no tiene el recurso económico, no tiene el pan, no tiene, y Dios lo quiere dar. Dios no quiere que usted, ¿o qué dice el salmista? Pues yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios no quiere que usted ande mendigando pan. Pero muchas veces Dios, con eso que nosotros le pedimos, está probando nuestro corazón. Entonces Dios nos lo da y Él espera que nosotros nos demos cuenta, no porque Él no lo sepa, que nosotros nos demos cuenta cómo es nuestro corazón, que realmente nuestro corazón no está siendo recto. Como el pueblo de Israel no estaba siendo recto con Dios. Era un asunto de dame, pero no había ningún compromiso. ¿O acaso había un compromiso real de ellos con Dios? No había un compromiso real. Era un asunto de que ellos querían utilizar a Dios como las naciones de alrededor utilizaban a sus dioses. Le sacrificaban un montón de cosas y todo, pero tenía un elemento de interés. ¿Cuánto vales, verdad? Yo te doy esto para que me des de regreso esto, ¿verdad? Entonces sacrificaban un montón porque se suponía que tal Dios les iba a dar para la cosecha y les iba a dar un montón de cosas. Entonces ellos tenían que hacer un montón de ritos. El pueblo de Israel quería tener a un Dios que ellos pudieran manipular, utilizar. Y mucho del asunto de los ídolos y todo va por ahí el tema de que la gente quiere manipular a Dios. Por eso quiere ver algo, quiere tocar algo, porque aquí tengo a Dios y en este símbolo lo tengo. Y de esta forma yo lo manipulo y aquí me lo llevo y aquí lo pongo y donde yo le digo tiene que proteger y todo. El asunto de querer manipular a Dios a su sabor y antojo, pero Dios no era así como el pueblo de Israel. No se iba a dejar manipular. Bueno, les da ese maná. Les cumplió su deseo. Les dio el pan que querían. Pero miren qué interesante el pueblo de Israel. El versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Se suponía que ellos tenían que recoger cada día, del 1 al 6, solamente para un día. ¿Qué hacen ellos?
Ellos vienen y recogen, y hubo quienes comenzaron a recoger más de lo que podían en un día, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se comenzó a podrir y comenzó a heder. Bueno, ahí estaba la primera prueba, ¿verdad? Tenían que guardar solamente un día, ¿verdad? Eso no era un asunto de castigo de Dios, no. Dios quería probar su corazón. A veces Dios le puede decir, mire, ahorita solamente esto, no más. Porque quiere probar su corazón. Y después le puede decir, bueno, ahora te voy a dar más, ¿verdad? No es que Dios sea un Dios tacaño, ni que no quiera, no, es que Dios muchas veces está probando su corazón, ¿verdad? Ahorita esto, muy bien, ahí estamos. Lo pasaste bien, ahora te voy a dar más y quiero ver cómo reaccionas en esto, muy bien. Y ahora te doy más y quiero, muy bien. Entonces en ese momento Dios les dijo, te voy a dar esto, una porción por día. Recoge y vas a comer solo lo necesario para ese día. Siguiente día, muy bien, solo para ese día. Siguiente. Sexto día, entonces ya había agarrado un ritmo, ¿verdad? Ya el primer día se dieron cuenta, se pudre, entonces mejor ya no lo guardo, porque se pudre. Está bien. Siguiente día, comenzaron. Pero ya Dios vio que no tenían un corazón recto. No le obedecieron. No le obedecieron. Ahí estaba el problema, que no le habían obedecido. Sexto día. ¿Qué les dijo Moisés? Miren, el sexto día tienen que guardar el doble, porque el séptimo no va a haber maná. Entonces, guarden el doble. Mañana es santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Les dice, el sexto día recogerán cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba se derretía. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y Moisés dijo, así es, yo les dije que el sexto día, el doble. Bueno, el sexto día, el versículo 26 dice, 6 días recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Otra vez, ahí le cambió la instrucción que le había dado antes, ¿verdad? No solamente día, sino el sexto día de recoger el doble. ¿Qué hicieron el sexto día? Aconteció, el versículo 27, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recogerles. Y no hallaron, por supuesto, no hallaron. Dios ya les había dicho, no van a hallar ahí. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Muy bien, entonces había una violación directa al mandato que Dios les había dado. Entonces vean cómo trabaja Dios de forma interesante. Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? El asunto de la obediencia. Si usted ve en cada una de las personas de la Biblia, Dios no trata exactamente igual en cada persona. Usted puede sacar principios. ¿Cuáles principios puede sacar? La obediencia, la confianza en Dios. Pero, por ejemplo, Dios trata a cada persona y con cada persona de manera particular. Usted va a ver en el libro de los jueces y no va a encontrar 2 jueces a los que Dios utilizó de la misma manera. Usó a un Sansón que le dio fuerza sobrenatural, y ese Sansón con una quijada mató a un montón, ¿verdad? Pero no ve otra vez en la Biblia usted que hubo un segundo Sansón que de la misma forma era bien fuerte, solo que a ese sí no le sacaron los ojos. No, era particular, el caso particular, ¿verdad? Hubo una deuda que Dios lo utilizó de manera muy particular. Bueno, cada juez era diferente. No, ¿por qué? ¿Por qué Dios hacía eso? Porque Dios nos quiere dejar un principio aquí. El principio es el de la obediencia, ¿verdad? El de la obediencia. Entonces aquí con el asunto del maná, Dios quiere dejar también un principio. Y le había dicho al pueblo de Israel, ellos ya conocían, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Guardarás el séptimo día para santificarlo, para santificar a Jehová ese día, para dedicar al Señor ese día, para estar en relación con Dios, pero también para descansar. ¿Por qué? Porque dice, 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. ¿O usted puede decir que usted es más productivo que Dios? ¿Será que nosotros somos más productivos que Dios? ¿Qué somos? Pues chicas, no hombre, si al Dios que es Dios descansó, ¿por qué nosotros que no somos Dios podemos decir que no nos alcanza la semana? Es que de verdad que necesito el séptimo día. Porque ahora,
Es cierto, nosotros vivimos bajo la gracia y no nos movemos en función a día, no nos movemos, y dice, nadie nos juzgue por día, ni por día de reposo, ni por luna, ni por nada. No nos tienen que juzgar por eso. Pero si hay un principio claro de cuando Dios decide descansar en el séptimo día, está dando un ejemplo a nosotros que deberíamos de seguir. Ya no porque usted sienta que el séptimo día, para nosotros en nuestro contexto actual, el domingo es el día que todos solemos descansar, nos reunimos aquí para poder estudiar la palabra, dedicamos ese día al Señor, ¿verdad? No tiene nada de el día como tal, nada de santo, nada de especial, pero es el día que en común acuerdo hemos dicho, lo vamos a dedicar para poder estar sirviendo al Señor, para poder estar dedicados al Señor. Yo le aseguro de que usted se levanta el día domingo y no anda pensando, ¿verdad? Ay, es que tengo que terminar no sé qué reporte, y no, hoy me tengo que preparar y, quiero descansar un poquito más, pero tengo que prepararme y todo, y voy a ir para la iglesia, ¿verdad? Eso debería ser, voy para la iglesia, cómo sirvo ahí en la iglesia, cómo me involucro en lo que hay que hacer, porque este día yo quiero servir al Señor, y con mi vida lo sirvo todos los días, y en el trabajo lo sirvo todos los días, y en lo que hago cada día. Pero hay un día en que nosotros en comunidad hemos dicho, vamos a decidir dedicar este día al Señor, ¿verdad? Porque, bueno, Dios dijo, cada día yo les voy a proveer, el sexto día les voy a proveer el doble, ¿verdad? El sexto día les voy a proveer el doble. Y era un asunto allí de probar el corazón de ellos, probar el corazón. Y no crean ustedes que Dios solamente probó a aquella generación y a nosotros ya no nos sigue probando. Por supuesto que nos sigue probando. Quiero que vayamos al libro de Números. Números capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando comenzaron a pedir pan, cuando comenzaron a pedir comida a su gusto. El problema fue que ellos comenzaron a pedir comida a su gusto. Ya no querían como guiarse por la forma de Dios. Primero, querían pan, querían carne, querían como el asunto de los gustos, ¿verdad? No, es que este es mi gusto y yo el gustito me lo tengo que dar. Pues sí, pero por el gustito que usted quiere dar, sacrifica lo que le pertenece a Dios. Y hay un asunto ahí que Dios nos quiere enseñar. Y quiere que nosotros recordemos que el que nos provee es Dios. Es cierto que usted trabaja, es cierto que usted es diligente, usted se levanta a la hora que hay que levantarse y todo, pero el que nos provee en primera instancia es Dios. No es necesariamente nuestro trabajo, no es necesariamente el negocio, no, es Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros recordemos de que cada día Él va a proveer para nosotros. Y que el sexto día Él va a proveer el doble para que usted tenga que comer el domingo y no tenga que estar trabajando el domingo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, es que como yo vivo en la gracia y todo, a mí ese asunto del domingo y todo, no. Sí, pero usted se da cuenta que tampoco descansa ni un solo día. Están y fájate. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? Nos dice problema de corazón. Nos dice que esa persona está confiando más en su capacidad y está confiando más en cuánto produce que en lo que el Señor le puede proveer, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos con ese asunto de querer probar a Dios, porque el pueblo comenzó a probar a Dios para ver si Dios, pero comenzaron a confiar más en ellos, a confiar en que ellos eran los que podían proveer. Vean el versículo 33. Cuando Dios les manda, ellos querían carne. Es interesante porque dice que aún estaba la carne en los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataabá.
Esto es tumba de codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Pero la mayoría de versiones dice, el pueblo que solo pensaba en comer, el pueblo glotón. El pueblo que solo pensaba en comer. Entonces, el asunto del trabajo fácilmente nos puede desviar, porque el pan, ¿qué representa ese tema del pan? Representa la provisión de Dios para sustentarnos, ¿verdad? Bueno, pero ese pueblo comenzó a pedir comida a su gusto. ¿Por qué? Porque solo pensaban en el vientre, solo pensaban en comer, solo pensaban, ok, su vida comenzó a organizarse en función a lo que comían. Era un pueblo que comenzó a organizarse en función a lo que comían, ¿verdad? Y yo hago todo este esfuerzo y yo me fajo trabajando y yo hago todas las horas extras que hago y todo. ¿Por qué? Porque necesito el asunto que me dé para comer. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué le dijeron a Moisés? Pucha, este Moisés nos sacó aquí para matarnos, por lo menos allá en Egipto. En Egipto teníamos para comer, teníamos esa carne. ¿A qué precio? A precio de esclavitud. ¿Caso que tenía un horario laboral ahí? ¿Caso que tenía cada quien una función tranquila, un trabajo digno? No. Ese asunto era un asunto de explotación, un asunto de como decimos aquí en Guate, de una sacadera de jugo. Y a cambio, bueno, esa es su carne que tenían para comer, ¿verdad? Pero era un asunto de una explotación. El precio, ellos no estaban considerando a cuál precio ellos estaban consiguiendo lo que tenían. Ahora, hoy nosotros, cuando tenemos nuestros negocios, nuestro trabajo y todo lo que hacemos, fíjense ustedes que por muchos años los mismos estados han luchado para que el trabajo del trabajador sea digno. Bueno, ¿qué significa un trabajo digno? Que usted gana dignamente sin necesidad de estar sacrificándose a usted mismo y estar sacándose el jugo para poder ganar y tener para comer. Entonces, los mismos estados regulan eso. Bueno, estamos viendo que ya no alcanza el salario mínimo para la canasta básica. Tenemos que regular esto otra vez para que le alcance al trabajador común. Bueno, esos son los estados. Imagínese Dios. ¿Será que Dios estaba de acuerdo en que el pueblo trabajara sin horario? Que trabajara sin horario y que no recibiera la paga digna. Por supuesto que no. En Egipto no. Eso era esclavitud. Y Dios decide que los va a sacar de esa esclavitud. Entonces, hoy, para nosotros, Dios no quiere para usted un trabajo que lo esclaviza. Esa no es bendición de Dios. Definitivamente que no. Pero es que, hermano, es que eso es lo que me está dando para comer, lo que me da el pan. No. Está equivocado. Eso no es lo que le da el pan. El pan se lo da Dios. Y el trabajo, que es un trabajo esclavizante, eso no es una bendición de Dios. Es un aprovechamiento de la empresa. Pero no es un asunto de Dios. ¿Será que Dios quiere que usted trabaje no solamente horas extremas para ganarse el pan, sino, segundo, que usted reciba un salario de miseria? ¿Será eso lo que Dios quiere para usted? No. ¿Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí? No, definitivamente que no. Dios quiere que nosotros trabajemos. Definitivamente Dios quiere que nosotros trabajemos. Porque hay una corriente que dice, no, hermano, usted tiene que trabajar solo en su casa ahí, acostado y todo, y tranquilo, Dios le va a proveer ahí. Mentira. Ve a la hormiga o perezoso, dice el proverbista, ¿va? Considera los caminos que no tienen ni jefe ni capitán. Diligente la hormiga, ¿va? Usted ahorita en verano ve ahí todas las hormigas saliendo, que jalando hojas, que metiendo a su cocina a traer ciertas cosas que hay y todo. ¿Para qué? Para almacenar, ¿verdad? Almacenar en el tiempo de la siega y guardar. Pero en invierno, ¿cuántas hormigas ha visto usted ahí en las correntadas de agua y que ahí, ¿dónde consigue? No. Y la que salió pues fue negligente, ¿verdad? Fue negligente o saber qué tuvo, pero no es así. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque la lluvia, nosotros tenemos que ser diligentes en el trabajo.
Pero la diligencia no se tiene que confundir con un asunto de ir mucho más allá de lo que Dios quiere. Dios no quiere, digamos, Guatemala está reglamentado que usted tiene que trabajar un máximo de, ¿cuántas? Desde 44 hasta 48 horas, ¿verdad? Eso es lo máximo que usted debería trabajar. Pregunto, ¿estamos cumpliendo nosotros con eso? ¿Será que nuestro trabajo tiene ese reglamento? ¿O nos quieren que trabajemos hasta, se inventan horas que no existen para que la producción crezca, para que... No, eso no es un asunto de Dios. Eso es un asunto de los sistemas que se implementan muchas veces, y aquí Guatemala, y nuestra parte del mundo, es una parte del mundo que le ha tocado vivir de primera mano mucho eso, el asunto de la explotación laboral. Las fábricas, que por mucho tiempo vienen y le pagan no solamente una miseria a la gente, sino que no se les ofrecen las prestaciones que se les debería ofrecer, y aparte, cuando llegan a un punto de que dieron ya todo en la fábrica, se van los dueños, abandonan ahí la fábrica, abandonan las máquinas, abandonan a todos los trabajadores y saber, hay que mire qué hace cada quien, ¿verdad? Estábamos hablando ayer también de un asunto de aquel banco famoso en Guatemala que quebró, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tenía ahorros y dinero y todo ahí? Quebró el banco y ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esa gente? Muchos se suicidaron, muchos. ¿Por qué? Porque ahí tenían todos los ahorros, todo lo tenían guardado y no tenían. Bueno, ¿es voluntad del Señor eso? Para nada. Todo ese asunto que pasa en los ambientes laborales, no. Pero a nosotros, en primera persona, tenemos que preguntarnos. El pan. Yo creo que Dios me lo puede proveer y yo pienso que Él es totalmente poderoso para proveer sin necesidad de yo estar matándome, sin necesidad de yo estar... No. Y si esa es mi situación ahora, yo tengo que preguntar y decirle al Señor, Señor, esta no puede ser tu voluntad, no puede ser tu voluntad. Yo voy a aplicar otros trabajos, voy a clamarte a ti hasta que me proveas, pero no puede ser tu voluntad esta. Y a los que de pronto somos Dios nos permite estar a cargo de ciertas personas en un trabajo, es un asunto de reflexión también. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros trabajadores para que puedan ganarse ese pan? El problema es este. Cuando usted y yo comenzamos a negociar lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, por el trabajo, hay un asunto ahí de un desplazamiento de Dios. Es que fíjese, hermano, lo que pasa es que usted sabe que la situación está dura, y como decía el pueblo de Israel, Moisés nos sacaste aquí para matarnos, nos hubieras dejado allá. Danos pan, danos carne, danos agua. Moisés nos trajo, y Moisés, pueblo, ¿qué voy a hacer con este pueblo, Señor? Ya no puedo, decía Moisés, va. Bueno, muchas personas sí, es que el pastor a mí no me va a dar de comer, entonces yo tengo que ver cómo saco yo lo que tengo, lo que necesito y todo, y la situación que está difícil, entonces tengo que hacer esto. ¿Será que Dios? Y cuando el pastor de pronto le da otro consejo, no, hermano, usted debería, no, pero después con el pastor se enojan, ¿va? Así como cuando el pueblo de Israel se enojaba con el pueblo de Israel. Sí, es que Moisés, solo nos sacó para matarnos y que no sé qué, y que aquí el pastor quisiera que yo fuera así, o que yo hiciera esto, o que yo estuviera ahí en el culto y todo, pero el caso que él me da para la comida de mis hijos, pues él no me da para la comida de mis hijos, yo me lo tengo que ganar. Bueno, hay que preguntarnos ahí si no hay un asunto de corazón. Si no hay un problema no solamente de corazón, sino un problema de espíritu, un problema de no guardar el pacto de Dios, un problema de rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser normal que nosotros tengamos que estar dale en unos horarios extremos de trabajo, en unas situaciones extremas. Pero el asunto del pueblo fue de que quitó su confianza de Dios. Quitó su confianza. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿será que nosotros estamos realmente confiando en Dios
y estamos actuando en Dios, con Dios como Él quiere que actuemos? ¿Qué cosas nos pueden servir a nosotros para poder autoevaluarnos? Nosotros como país y como cultura guatemalteca tenemos una cultura que es reactiva y no proactiva. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros reaccionamos a los problemas. Cuando se venga el problema, ahí miro cómo lo soluciono. Así somos nosotros. Reaccionamos. Y eso en el ámbito religioso también es cierto. Cuando el índice de cristianos evangélicos subió en Guatemala, a ver, los que tienen más años de vivir, ¿cuándo fue que el índice de evangélicos subió más en Guatemala? ¿En qué temporada? ¿Qué suceso pasó para que la gente estuviera abierta al evangelio? El terremoto, ¿verdad? El terremoto del 76, el conflicto armado. Bueno, la gente entonces comenzó a buscar a Dios. ¿Qué nos dice eso? Hay un patrón reactivo ahí culturalmente. ¿Estamos buscando a Dios? En los problemas, en los clavos, cuando no tenemos, cuando nos solucionan, estamos. Pero no hay un asunto de formación, no hay un asunto proactivo. Dios quería que su pueblo fuera proactivo. ¿Qué significaba eso de ser proactivo y no reactivo? Era un asunto de que, miren, ustedes tienen que enseñar. Tienen que enseñarle. La enseñanza es un asunto de ser proactivo. ¿Por qué? Porque cuando a usted se le presenta una oportunidad laboral y le dicen, usted tiene que tener hasta cierto grado académico, ahí ya no hay tiempo de prepararse. Usted tuvo que haberse preparado antes para poder aplicar a ese trabajo, ¿verdad? Bueno, así son las cosas con Dios. Cuando la prueba viene, cuando la situación difícil viene, usted tiene que estar firme en el Señor de una enseñanza que usted vino recibiendo y que usted vino aprendiendo durante toda su vida. ¿Para qué? Para que en el momento difícil usted ya tenga una fe firme y no estemos reaccionando a lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nuestra fe en el Señor está siendo proactiva o está siendo reactiva? Estamos sacando la tarea a última hora, porque eso nos gusta a nosotros los chapines. Va a última hora, ahí miramos cómo solucionamos. Y a última hora resolvemos, y somos buenos. Va chapuceando, resolviendo, buen ingenio tenemos y todo. Eso nos ha desarrollado otras habilidades, es cierto. Pero tenemos que ver que hay un asunto malo ahí, de el no prepararnos con suficientemente tiempo. Bueno, con suficiente tiempo. En la palabra eso es cierto. Hay un tiempo que está para... Pero es que yo no estoy pasando ningún problema, hermano, y todo. ¿Y por qué tengo que estar tanto? Y dale, y aprender la palabra, y texto, y culto, y todo. Si todo va bien en mi vida. Exactamente por eso. Porque no queremos una fe reactiva. ¿Qué pasa cuando piense usted en su peor temor? Piense usted en la situación más difícil que le llegue a su vida. ¿A dónde usted acude primero? Cuando se nos acaban todas las opciones incluso. ¿A dónde acudimos? Ahí sí acudimos al Señor, Señor y todo. Y no faltamos al culto. Y pastor, por favor, ore por mí porque estoy pasando esta situación. Y que mire que no sé cómo resolver y todo. ¿Verdad? Cuando está la cosa color de hormiga. Pero cuando ya todo está bien, todo se relajó. Todo tranquilo, ya no hay pandemia, no hay nada. Ya recibimos un salario tranquilo y todo. Este domingo digo que no vamos a ir al culto porque hay algunas cositas ahí que tengo que resolver y no vamos, no. La otra semana vamos a ver. Es que no mucho me queda tiempo. Es que estos hermanos, que ese culto que pusieron de oración, no, a mí no me queda bien. Esa actividad evangelística que hacer, no, yo no puedo. Bueno, hay muchas cosas ahí que nosotros podemos comenzar a ver en nuestra propia vida, de cómo nosotros estamos teniendo nuestra fe delante de Dios, si estamos teniendo un corazón recto delante de Dios, o estamos como el pueblo de Israel. Su problema no fue que dejaron la fe religiosa, ritual, sino su problema fue que comenzaron a hacer ciertos ajustes ahí para que funcionara, ¿verdad? Para que funcionara supuestamente, pero no está, desde los ojos de Dios no está funcionando de nada eso, en absoluto. Digamos, formas que usted se puede reevaluar. La provisión, porque recordemos que esto no tiene que ver solo con nuestra vida, tiene que ver con cómo le estamos dejando la estafeta a la siguiente generación. Muy bien, entonces,
Si yo estoy trabajando y mi hijo me ve trabajando 12 horas diarias, de domingo a domingo, yo con mi boca le puedo estar diciendo a mi hijo, el buscar a Dios es importante. Mi hijo, el amar a Dios es importante. Vaya papá, dice el niño cuando tiene 3, 4 años, ¿va? Pero el niño llega a 12 años, llega a 13, 14 años y dice, puches, mi papá, ni lo miro en la casa, solo trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando. Pero me dice que el que le provee es Dios. Pero yo veo diferente la cosa. Yo veo que el que le provee es su trabajo, no es Dios. El que le está proveyendo su trabajo es mentira, que Dios se provee es su trabajo, porque él se está, y le está viniendo enfermedad y toda la cosa, porque no se cuida, no descansa, no come a la hora que tiene que comer y todo. ¿Qué estamos enseñándole realmente a la siguiente generación? ¿Qué está aprendiendo el hijo? Mi papá me enseñó el trabajo. Y orgulloso, vaya, si yo le enseñé a chambear al niño, pero le enseñó también los límites del trabajo. ¿Será que le enseñó que no había que estar 12 horas al día trabajando? ¿Será que, mi hijo, lo más importante es Dios? Pero mi papá, mi mamá, no está priorizando el tiempo de la iglesia. Entonces no es cierto que Dios le provee. Quien le provee es su sacadera de jugo, ¿verdad? Y puede tener estabilidad económica, dinero y todo, pero esa sacadera de jugo que se está dando le va a pasar factura un día al cuerpo, ¿verdad? Pero también le está pasando factura la enseñanza que le estamos dejando a la siguiente generación, porque eso es un asunto generacional. Lo que escuchamos de Dios, de cómo Dios nos proveyó, es lo siguiente que le tenemos que pasar a la siguiente generación, que Dios va a seguir proveyendo en todo, sin necesidad de estar 12 horas al día trabajando. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a Dios? ¿Y qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Digamos, ¿qué otra cosa nosotros podemos autoevaluar nuestra vida? De pronto los que son más jóvenes, somos más jóvenes. El asunto del estudio, ¿verdad? Bueno, es que yo necesito, o los papás también, dejándole, mi hijo, mira, tenés que estudiar. Para que tengas una mejor vida, para que tengas un mejor trabajo, para que no sufras en la vida, para que no te vaya mal y todo. Y tiene parte de razón, ¿verdad? Si uno no se prepara, obviamente va a tener menos oportunidades de aplicar a ciertos puestos y todo. Tiene cierto grado de razón. Pero cómo se dice y cómo se enfoca está mal. Porque si yo le digo a cierta persona, mira, tenés que prepararte para que tengas un mejor futuro, está mal dicho. Yo tengo que decir, mira, tenés que prepararte para que Dios pueda utilizar esas herramientas para proveerte de mejores trabajos. Pero tenés que recordar, es Dios el que te provee. No tenés trabajo, orale a Dios. Dios te va a proveer. Ese trabajo que tenés no te conviene mucho porque no te permite estar el domingo en el culto, tenés que orar. Dios te va a proveer. Dios, y tal vez aunque haya gente incluso más capacitada, hace todo lo que tengas que hacer. Prepárate, estudia y todo, pero en primera instancia confía en Dios. Dios es el que abre la puerta. Esa es una forma diferente de decirlo, una forma diferente de enfocarlo. Entonces el niño sabe, yo voy a orar a Dios. El trabajo es el instrumento que Dios está utilizando, es cierto, pero Dios es el que me va a proveer, Dios es el que me va a ayudar. Dios no es mi propio estudio, no es. Y nosotros, los que todavía estudiamos, los que somos jóvenes y todo, tenemos que preguntarnos, ¿será que estoy sacrificando yo el tiempo de Dios por el tema de las tareas, digamos? No, es que lo que pasa es que Dios sabe. Ahorita es mi tiempo de estudiar y lo que tengo que hacer es prepararme y todo, ¿verdad? Entonces, el domingo no me da tiempo porque tengo muchos proyectos, tengo muchas tareas, tengo el día que hay culto no puedo porque tengo que hacer esto, tengo proyectos, tengo lo otro. Ok, bueno, ya usted sabrá. Ya cada quien sabrá cómo estamos enfocando el asunto. Cómo estamos manejando nuestra agenda, nuestro tiempo. Eso es importante. Eso dice mucho más que las palabras. Eso dice muchísimo más que las palabras. Hemos mencionado en otros momentos las personas que decían, no, es que tenemos que irnos a los Estados Unidos porque aquí está difícil la cosa y todo. ¿Y cuáles son los problemas colaterales que dejan con eso? Una familia que crece desintegrada, hijos que crecen solos,
Por ahí estábamos platicando con Julia, una persona que le dice, no, mi papá se fue hace muchísimos años a los Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Voy a decir otro número para no delatar a la persona. 30 años. 30 años. ¿Y cuántos años tenés? 31 años. Uy, chicas, imagínense a qué edad lo dejó el papá. Un año, ¿va? Un año. ¿Qué recuerdos puede tener el papá? ¿Será que 30 años? ¿Qué ejemplo le dio al hijo? Le dijo, aquí no se puede. Dios no le puede bendecir a uno aquí. Y uno tiene que incluso sacrificar la familia por el asunto del dinero. No me enseñó un asunto de, hijo, la fe en Dios, y Dios va a proveer, y vamos a ver la mano de Dios, y vamos a ver cómo Dios bendice lo que nosotros echamos a andar. No le enseñó nada de eso. Le enseñó otra cosa, ¿verdad? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida y si estamos o no priorizando a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos. Y el contar muchas veces no es solamente con las palabras. Tenemos que contar con el ejemplo. Con el ejemplo. Una generación les duró nada más ese asunto. Siguiente generación, un fracaso total. ¿Verdad? Solo la generación de Moisés, que ni siquiera esa generación. ¿Por qué? Porque rebeldes y todo no entraron a la tierra prometida. Rebeldes y toda la cosa. Siguiente generación de Josué, olvidados totalmente de los caminos de Dios. Siguiente generación, arrastrando un montón de problemas, que después se divide hasta que llegamos al reino del norte, reino del sur y tantos problemas. Pero un problema de que las generaciones no estaban sabiendo pasar la estafeta a la siguiente generación. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo estoy pasando eso a la siguiente generación? ¿Para qué? ¿De qué manera yo estoy enseñando eso con mi vida, como ejemplo, y con mis palabras si es necesario, para que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, sobrino, sobrina, primo, pongan su confianza en Dios? No se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén. Que no se olviden. ¿Será que yo lo estoy haciendo? Porque si no lo estoy haciendo, entonces tengo una deuda pendiente. ¿Cuántos años va a vivir? A los papás les pregunto, ¿cuántos años van a vivir sus hijos en su casa? Digamos un estándar de 30 años antes de que se casen. 35 años. ¿Qué edad tienen sus hijos ahorita? 13, 14, 15, 18, 20, 20 y pico. ¿Cuánto tiempo le queda para instruirlos a ellos? ¿Y cuánto tiempo hemos instruido para instruirlos a ellos? Si usted faltara mañana pasa cualquier cosa y Dios no lo quiera, no está mañana, sus hijos tendrían una fe firme en el Señor, priorizarían el estar en la iglesia, priorizarían involucrarse en las cosas de Dios, priorizarían a Dios por sobre todas las cosas, y ellos mismos cuando se casen le pasarían a la siguiente generación esa fe en Dios, Dios de milagros, una fe radical en Dios. Si su respuesta es sí, lo felicito. Usted ha hecho un buen trabajo y lo animo a que siga haciéndolo. Como decían las calificaciones de los niños, ¿verdad? Va bien, pero puede mejorar, decía lo que dicen los maestros, ¿verdad? Ahora, si usted dudó a esa pregunta, si esa pregunta lo dijo, yo no estoy seguro, con tal vez, o definitivamente si usted es sincero y dijo, no, la verdad es que no. Yo si mañana le faltan mis hijos y también mi esposa les falta y les faltamos los dos, la verdad que mis hijos, yo no sé qué camino agarrarían. Bueno, también ahí está la respuesta, ¿verdad? Significa que estamos a tiempo de rectificar, de ver, de cómo hacer la cosa para que priorizar eso, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Somos nosotros, ya no el pueblo de Israel, pero nosotros, usted y yo. ¿Qué dice Pedro? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad. ¿Cómo vivimos nuestra vida?
Tenemos una vida ordenada, una vida familiar ordenada, una vida laboral ordenada. ¿Cómo tenemos nuestra vida? Eso es importante, porque nosotros estamos modelando para nuestra familia en primera instancia y después para todos los demás que nos ven. Entonces, hermano, tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. No tenemos que esperar a tener una fe reactiva, sino una fe proactiva. Porque si comenzamos con eso y seguimos con nuestra vida como el pueblo de Israel la seguía teniendo en ese círculo de pedirle a Dios a su antojo y no poner su confianza en Dios, eso les pasó factura. ¿Qué factura les pasó? La ira de Dios. No entraron a tierra prometida. Sus hijos se desviaron. Fue un caos, fue un problema, fue hasta que no nos hacían morir. Dice, se volvían solícitos a Dios, pero mentían en su corazón, mentían. Ese era el problema, mentían en su corazón. Usted y yo podemos estar mintiendo en el corazón. ¿Cómo mentimos en el corazón? Mentimos en el corazón cuando las cosas se ponen, ya se mejoran. Mentimos en el corazón porque nos damos cuenta que no somos sinceros. No cumplimos los votos que le dijimos al Señor. Señor, yo ahora sí voy a ser fiel porque me sacaste de esta y me ayudaste de esta y todo. Bueno, sacó, lo ayudó y todo. Y cuando nos damos cuenta, después pasa el tiempo. Sí, hombre, es que ya las circunstancias cambiaron y ya no muy puedo. Entonces, estamos mintiendo en nuestro corazón. Amén. Y dice que el pueblo no estuvo firme al pacto. Nosotros probablemente no estamos siendo firmes al pacto de Dios. Entonces, milagros, yo quiero preguntarles, ¿hemos visto milagros de Dios? Yo sé que sí. Usted y yo no podemos mentir que no hemos visto milagros de Dios. En primera persona, como el pueblo de Israel, en primera persona, usted ha visto, no es que le contaron, es que en primera persona usted ha visto. Pero también le han contado milagros que Dios hizo con tal hermana, con tal hermano, y Dios. Podemos pasar aquí toda la tarde y contar y milagros y milagros y milagros, ¿verdad? Así que milagros tenemos, ¿verdad? Dios nos ha sacado de una situación increíble. Ahora, el mandato. ¿Tenemos el mandato? Claro que sí. Usted tiene su Biblia en español, ¿verdad? ¿O la tiene en un idioma que no entiende? No, la tiene usted en español. Y cuando usted quiere puede ir y agarrar su aplicación, si no lleva la Biblia física, ir a cualquier librería, comprar la versión que le guste. Tiene la palabra allí para que usted pueda leerlo. ¿La instrucción la ha tenido? Claro que sí. Entonces, alegar ignorancia no se puede. Decir que no hemos visto a Dios obrar milagros no se puede. La pregunta que está pendiente para nosotros es ¿cómo estamos pasando a la siguiente generación? ¿Y cómo vamos a dejar esa fe en la siguiente generación? Hay una responsabilidad que Dios ha puesto en usted. Dios le ha confiado. Me ha confiado a mí, y esa responsabilidad tenemos que preguntarnos cómo la estamos cumpliendo. Si todo va bien ahorita, nos puede decir una cosa, pero cuando viene la circunstancia difícil, es otro asunto. Así que, hermanos, es un buen momento para poder reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos: Señor, yo estoy viviendo, con mi familia estamos viviendo la vida como tenemos que vivir. Estamos priorizando a ti por sobre todas las cosas. Estamos poniendo en primer lugar tu palabra. Estamos buscando de ti y si no, Señor, perdona. Ayúdanos, vamos a rectificar y vamos a seguir para adelante hasta donde tú quieres. Entonces, lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, y que podamos orar en función a este salmo. Y con el ejemplo del pueblo de Israel que vimos, que no dejemos que el enemigo nos desvíe del camino, sino que nosotros podamos estar buscando al Señor de todo corazón. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias porque como el pueblo de Israel hemos visto de primera mano y en primera persona tus milagros. Poner nuestra confianza. No podemos decir que no hemos visto, que no te conocemos. No podemos decir que no te hemos visto obrar. No podemos decir que no hemos visto milagros en nuestras propias vidas, en nuestras vidas, no solamente personales, sino familiares. No podemos decir que no te hemos visto obrar en la congregación, porque hemos visto, Señor, tus maravillas de primera mano.
Te pedimos a que nos ayudes a ser no solamente conscientes de eso, sino también a poder transmitir a la siguiente generación, Señor. Transmitir a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas que vienen detrás, a fin de que confíen en ti, Señor. A fin de que no se olviden de tus obras. A fin de que guarden tus mandamientos. Que nosotros seamos un vehículo en el cual tu gracia, tu misericordia pueda fluir hacia ellos, Señor. Ayúdanos a ser responsables con las siguientes generaciones, Señor, pero también a ser responsables contigo, Señor. A no priorizar más otras cosas que tú, Señor, sino a tener un balance correcto de lo que tú quieres, un balance correcto en nuestras vidas, Señor. A no ir mucho más allá de lo que tú quieres ir, que vayamos en muchas áreas de nuestra vida, sino que te tengamos a ti como el centro, Señor. Y a confiar que tú vas a seguir proveyendo día a día y que van a haber días donde tú nos vas a mandar a ser diligentes para guardar para el siguiente día, Señor. Pero que seamos sabios en entender tu voz sin tener que negociar lo que es tuyo, el tiempo que es tuyo y el lugar que a ti te debe pertenecer en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que cantemos un último